Bueno, contame entonces del inicio. El inicio del lugar de encuentro o el inicio de mi trabajo con los chicos. No, el inicio de tu trabajo. Bueno, mira, yo empecé a trabajar con los chicos yo ingreso a trabajar con los chicos cuando me ingreso en el Instituto de Menores. Si bien antes ya siempre tuve esa inclinación por trabajar con chicos, porque en el barrio donde yo me crié, siempre dirigía el equipo de fútbol de la Mitaí. Pero cuando ingreso ahí me encuentro con una realidad no muy distinta a la que estaba acostumbrado ya a tratar. Y, por ejemplo, notaba que en el instituto, por ejemplo, había dos formas de ingreso. O sea, estaban los chicos que ingresaban por cuestiones penales y por cuestiones asistenciales. Los chicos que ingresaban por cuestiones penales eran porque estando en la calle, cometían algún hurto, generalmente es hurto, pequeños hurtos. Y en el caso de los chicos que ingresaban por cuestiones asistenciales eran por problemas netamente ya familiares, familia totalmente destruida, ¿viste? Entonces a partir de ahí eso ingresaban por minoridad. Y los chicos que ingresaban por cuestiones penales ingresaban si bien la policía lo detenía, pero el ingreso era por el juzgado de menores. Pero en definitiva todo dependían después del juzgado de menores. Esa era la situación de los chicos en el instituto. En esos momentos, digamos, ingresar también por hurto o alguna cuestión penal era una forma de supervivencia también No, indudablemente que sí, pero en ese momento, por ejemplo, yo no tenía todavía un estudio hecho así bien, porque eran mis inicios. Después, al principio, por ejemplo, veía que la inquietud de ellos, yo notaba que ellos tenían inquietudes que no les gustaba esa situación de vivir en esas condiciones, esa situación que les tocaba vivir. Pero después, a partir de empecé a profundizar la relación con ellos y el estudio, me di cuenta que la situación de ellos, o sea, todo chico que está en situación de calle al estar en situación de calle ya es porque realiza son estrategias de sobrevivencia que realizan, ya sea el salir a pedir, practicar mendicidad, porque hay distintas tipologías de niños en la calle. Están los que practican la mendicidad, el que realiza una tarea de trabajo, ya sea limpiar un auto, cuidar un auto, cortar el pasto, qué sé yo. Distintas actividades realiza el chico en la calle, pero son estrategias, inclusive el a veces cometer un hurto, porque el chico cuando tiene necesidades, que en el caso de hambre, va a infringir la ley ahí porque tiene hambre, comete delito, pero son estrategias que él realiza de sobrevivencia, pues si no lo realiza, ¿qué va a hacer? Y la situación de pobreza hace que el chico tenga que terminar en la calle, porque esa es una de la causa principal de que el chico tenga que salir a la calle a practicar distintas actividades de sobrevivencia. ¿Qué tipo de cargo desarrollaste en el instituto? No, primero fui celador un tiempo, después con el tiempo después estuve como director, pero como director no estuve mucho tiempo porque veía que no era porque era el fin, porque la mayoría de los chicos que llegaban a la calle tarde o temprano terminaban en el instituto de menores. Entonces, por conversaciones así con gente de ese entonces, con funcionarios de minoridad, y yo ya había tenido contacto con el Fondo de la Nación Unida para la Infancia, con UNICEF, porque me había ido a un seminario y
Y el tema ahí tratamos en esos seminarios ya el abordaje del chico, pero ya estando en la calle. Entonces a partir de ahí trabajo en un programa que se llamó Chicos de la Calle, en situación de calle, y me quedo a cargo del programa. Si bien estando ya a cargo del programa, empiezo a trabajar con los mismos chicos que conocía ya, que habían pasado por el instituto. Ellos me ayudaron a tener contacto con los otros chicos que estaban en situación de calle, porque el chico que está en la calle no es que confía en todo el mundo, o sea, era muy difícil tener contacto con él. Y ellos me ayudaron a tener contacto y empecé ya a realizar un trabajo en la calle con él. Y realizábamos encuentros así, generalmente toda la semana. Yo sabía, o sea, recorriendo, había distintas tipologías de niños y realizaban distintas actividades. Y estaba el chico, el que estaba en situación de calle, que iba a trabajar en la calle, pero que regresaba a su hogar. Y estaba el chico que ya vivía en la calle. Si nosotros vemos, o sea, los chicos que vivían en la calle, esos chicos ya están prácticamente su familia totalmente desintegrada. Padres, la mayoría, padres separados. Ellos ya no tienen. Y después está el chico que trabaja. Generalmente el que trabaja en la calle medianamente está escolarizado, en cambio el que vive ya no. Y toda esa situación fuimos descubriendo a partir de andar con ellos en la calle años, porque no fue de un día para otro tampoco. Fue un trabajo que se hizo durante años, hasta que en una oportunidad, como la gente de UNICEF tenía contacto conmigo, me informan que ellos iban a financiar un proyecto, un pequeño proyecto así para los chicos. Entonces yo trabajo el proyecto y fui el único que presenté el proyecto y se aprobó. Y con esos recursos que nos dieron, construimos lugar de encuentro, que fue el lugar físico donde se hizo, fue en San Martín y Juan José Silva. Pero antes del lugar de encuentro, tuviste también experiencia con otra organización no gubernamental. Sí, pero no pudimos realizar lo que nosotros queríamos, porque ellos tenían una concepción, ellos no conocían, no tenían experiencia en el trabajo con los chicos. Ellos estaban acostumbrados, creían que el trabajo, la idea que tenían era replicar lo que ya estaba en hogares así que tenía ya el Estado, y no tenía sentido hacer algo similar a lo que el Estado ya tenía. Había que innovar, ver la forma de lograr que los chicos, o sea, sacarlo de la calle, escolarizarlo y ver de tratar de restituir en parte el derecho que a ellos se les negaba, porque tampoco nosotros al entrar a trabajar en la calle en ningún momento pensamos sacarlo violentamente ni llevarlo, no, eso había que hacer todo un proceso educativo hasta que él entienda y comprenda la situación y pueda salir de la calle y buscar otra alternativa, otros caminos. Esa era la idea, porque tampoco íbamos a resolver el problema de los chicos, simplemente ayudarles a avanzar en ese proceso de crecimiento y desarrollo. Por eso es que hicimos Lugar de Encuentro, porque Lugar de Encuentro fue un proyecto totalmente innovador, diferente a todo. Yo había conocido, o sea, a través, porque conocí a un teólogo español, porque me fui a un seminario de UNICEF y lo conocía. Él tenía un hogar que se llamaba Benposta. Se llamaba Luis del Campo Rodicio, un teólogo que trabajaba con chicos. Y también conocí la experiencia que se había hecho, había leído poemas pedagógicos, una experiencia que se hizo con chicos que quedaron huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Y Nicolás Makarenko había escrito poemas pedagógicos. Y yo leí poemas pedagógicos, si bien había leído también
lo había leído a Enrique Medina, Las Tumbas, había leído a Jorge Amado, todo lo que se escribió sobre Chico, y miles de artículos, libros que se había escrito, pero nadie se acercaba a lo que yo quería o intentaba hacer. Y entonces fui juntando todas las experiencias que fui conociendo a lo largo de todos los países también, porque he participado de congresos latinoamericanos, conocí gente que trabajaba con chicos, ya sea en Asunción, en Colombia, o sea, en todos los países, Brasil, y todos contaban su experiencia en esos encuentros. Y yo fui acumulando, pero no había forma de un modelo que podamos nosotros replicar en forma. O sea, entonces a partir de ahí yo empiezo a escribir y empiezo a diseñar lugar de encuentro. Que era un lugar, se llama lugar de encuentro, pero un lugar donde nosotros nos encontrábamos. ¿Y dónde era el lugar donde nos encontrábamos? En una cancha del Ferro, que hicimos una cancha de fútbol donde ellos jugaban los fines de semana, donde nos encontrábamos con todos los chicos. Generalmente eran 70, 80, a veces pasaban los 100 chicos que nos encontrábamos ahí. Y a partir de ahí surgió la idea de crear el lugar. Era un lugar de encuentro donde nos encontrábamos. Y después había que dotarle de infraestructura. ¿Y qué es lo que los chicos necesitaban? Un lugar donde poder tomar un desayuno, un almuerzo, una merienda, un lugar donde ellos puedan realizar sus tareas, estudiar, darle apoyo escolar, darle atención sanitaria, coordinar con los centros de salud que había en Formosa. O sea, con el tiempo lo fuimos haciendo, pero primero hicimos el hogar y fue financiado por UNICEF. Y el lugar ideal fue ahí en San Martín y Juan José Silva, porque ese era el lugar. Y ahí lo construimos. Y la forma de construcción que hicimos, los hornos, fue precisamente los iglús hicimos porque fue fácil implementarlo, es económico. Y hicimos tres, uno de 12 de diámetro, otro de 6 y otro de 4. El 4 fue para los sanitarios, el otro para la cocina y para el que cuidaba el hogar, y después el salón donde era multiuso. Y así comenzamos el lugar de encuentro, donde los chicos ahí tenían educación, tenían deporte, tenían recreación, tenían una comida caliente. Y todas las actividades se desarrollaban desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que era el horario. Era un hogar como un hogar de día. Los chicos venían, les escolarizábamos, los chicos que estaban en la calle venían al desayunar. Había chicos que vendían diarios, que lustraban, que limpiaban autos, que cuidaban, o sea, que cortaban pasto, distintas actividades que hacían. Y había chicos también que practicaban la mendicidad. Y nosotros, por ejemplo, el chico que practicaba la mendicidad, ahí nos dábamos cuenta la diferencia que había. Porque el chico que trabaja, el trabajador, siempre quería ir a la escuela. Y en su gran mayoría estaban escolarizados. En cambio, el chico que practicaba la mendicidad no estaba escolarizado, siempre estaba en peores condiciones que el chico que trabajaba. Entonces, lo que hicimos fue con los chicos mendigos, lo convertíamos en trabajadores. Si bien eso nos llevó a una discusión tremenda con UNICEF, porque UNICEF decía, o sea, no aplicaban la convención. La convención dice que los chicos no tienen que trabajar, pero la realidad nuestra indicaba que era la única forma de sacarle el paso. Primero era convertirlo en trabajador y después escolarizarlo y después ir viendo la forma de que él pueda restituirse en su hogar, en su casa, o sea, aceptar su realidad, porque pasaba por ahí, el chico tenía que aceptar su realidad. A partir de aceptar su realidad, poder transformar su realidad familiar y social, porque si no es imposible. O sea, el chico no se le saca de la calle porque está en la calle, vos le llevas, porque creo que actualmente hacen eso y no es lo adecuado. El chico tiene que hacer todo un proceso educativo, aceptar su realidad social y ver de qué manera él puede, con la ayuda y el apoyo que uno le pueda, transformar su realidad social.
su realidad familiar primero y social después, porque ese es el trabajo que nosotros hicimos, la única forma de que el chico deje la calle. Han pasado cerca de 3.000 niños pasaron por el lugar en todo el tiempo que nosotros trabajamos. Y ellos, en su gran mayoría, esos chicos pudieron salir, no todos, pero en su gran mayoría pudieron terminar su escuela, algunos estudiar en el secundario, o algunos llegaron inclusive a la universidad, que ese fue el logro más grande que nosotros pudimos haber hecho, el que haya terminado nomás su escuela primaria, su escuela secundaria, que haya podido tener un buen trabajo, que haya cambiado su vida, hayan podido conformar su familia, tener hasta inclusive hay chicos que están muy bien, tienen negocios, son contratistas, o sea, muchos chicos, inclusive no solamente, y algunos se quedaron en Formosa, otros fueron, hasta inclusive una vez me encontré con algunos en Buenos Aires, inclusive, que estaban trabajando, por supuesto, bien. O sea que actualmente todavía tener contacto con algunos de los que pasaron en su momento por el... Sí, con muchos, porque me visitan, se van a verme, en realidad son como mis hijos, porque se criaron conmigo desde muy chiquititos, algunos se criaron desde los 6, 7 años, o sea, toda una vida estuvieron conmigo, y algunos hasta ahora me visitan, inclusive me voy a pescar a veces por ahí, y me encuentro con ellos, algunos ya son padres de familia, tienen hijos, y han hecho su vida, o sea, Hay un momento bisagra en la historia de Lugar de Encuentro que puso, ¿no es cierto?, en crisis también todo el sistema en ese momento. Estoy hablando de fines del año 1999, principio del 2000, cuando las cuestiones obligaron a un cierre temporal. ¿Qué podés comentarme de esa etapa? ¿Cuál el cierre temporal? ¿En qué sentido? Cuando se asume en el gobierno de la Alianza en ese momento, cuando se tiene que cerrar por un tiempo el hogar por la cuestión del financiamiento y después... Claro, nosotros inauguramos un lugar de encuentro en el año 93, 94 más o menos, 94 aproximadamente que inauguramos un lugar de encuentro. Nosotros en ese tiempo, a partir de las políticas, porque tiene que ver mucho con las políticas que se aplican, uno veía en Formosa, llegó un momento que se llenó de niños, por el momento de las privatizaciones, durante el gobierno de Menem, inclusive ya creo que en 95, 96 ya gobernaba Gildo. Era impresionante la cantidad de niños que había en la calle. Y uno veía inclusive familias enteras, padres que andaban con un machete y un gancho, o sea, eran familias que fueron expulsados a raíz de la falta de políticas, fueron expulsados de su origen, de su lugar de origen, que generalmente eran gente del interior que se dedicaban a la actividad agropecuaria, a la agricultura, que trabajaban en el campo, y que vinieron al no encontrar posibilidades en su pueblo, en su lugar de residencia, tuvieron que venir hacia la capital a buscar mejores perspectivas de vida. Por eso que nosotros vemos, por ejemplo, en esa etapa el crecimiento que se produce en todo el circuito que hoy llaman el circuito 5, era un lugar que crece, si bien se funda ese barrio, el circuito 5, con la inundación del 2002-2003, pero se produce una explosión así de crecimiento en la década del 90, que es impresionante cómo crece, y con gente que viene del interior, al no encontrar condiciones de trabajo y de vida, que estaba acostumbrado en el trabajo, en su chacra, mal vendieron su chacra, gente que venía hacia la ciudad en busca de mejores perspectivas, y hubo como una invasión de niños en la calle. Era impresionante la cantidad de chicos, la mayoría de esos chicos eran gente del interior, y que vinieron acá y no tenían la más mínima posibilidad de nada. Y nosotros ahí, eso nos llamó la atención porque si uno no frenaba, no hacía el trabajo, era fundamental el trabajo, porque ¿cuál es el camino si vos no haces ese trabajo? El camino son los institutos, porque el chico termina tarde o temprano, va a terminar en el instituto.
Y el camino que nosotros, de acuerdo al estudio que yo hice, de todos los chicos, porque yo estudié el legajo de casi la mayoría de los chicos estando en minoría. Y la mayoría de los chicos tenían su ingreso, algunos de casa cuna, pasaban a los hogares de varones, del hogar de varones al instituto de menores, del instituto de menores pasaban al sistema penal. Porque ese es el camino que hacen. Por supuesto, ingresaban al hogar, del hogar de varones, porque salían del hogar, ingresaban por causas penales o pasaban al instituto. Del instituto de menores salían y volvían a caer al sistema penal ya a partir de los 18 años. O sea, ese era el camino que hacían los chicos. Entonces nosotros dijimos, porque yo en esta cosa, yo discutía con todos los jóvenes del que hablábamos, era cómo cortar ese proceso, ese camino. De que el chico, si bien llega a la calle, pero volver a su núcleo. ¿Y cuál era el núcleo de su familia? Ya sea, porque hay distintos tipos, así como hay distintos tipos de chicos, hay distintos tipos de familias. Y a la hora de la verdad, el chico, los aportes que él hacía al grupo, al núcleo familiar, era importante porque... Y nosotros lo que hicimos fue organizarlo a esos chicos. Les fuimos organizando, cosa que la calle no lo dañe tanto y no termine en el sistema penal. Porque ese era el trabajo que nosotros hacíamos. Muchos, por ejemplo, no entendían, porque inclusive hasta ahora no entienden, creen que ese trabajo, el objetivo nuestro era que él no termine en el sistema penal. Y la única forma de no terminar en el sistema penal era llevarlo al sistema escolar. Era la escuela y el colegio. Eso nosotros lo teníamos claro. Y por eso, o sea, el lugar de encuentro, esa fue la función del lugar de encuentro. Que el chico no termine en el sistema penal, sino que termine en el sistema, o sea, dentro vuelva a su núcleo familiar y se convierta, transforme el núcleo familiar. Que es la mayoría que hicieron eso, porque ellos volvieron a su núcleo familiar y fortalecer su núcleo familiar a través de la educación. ¿Me entendés? O sea, que eso es lo que hacía. Y los padres también, a partir de ahí, podían entender el trabajo, porque también se involucraban, porque los padres también. Por eso que hacíamos campamentos educativos, les llevamos por todos lados a los chicos. Pero tuvimos la suerte de que en esa etapa, al vincularnos nosotros con UNICEF y después nos fuimos vinculando a través de UNICEF con otros organismos nacionales e internacionales, logramos tener financiamiento para poder realizar ese trabajo. Y que fue un trabajo importante. Si bien acá no tuvimos la valoración a lo mejor que teníamos que tener, pero sí lo tuvimos a nivel nacional e internacional. Porque yo tuve la suerte y la satisfacción de recorrer, de exponer inclusive la experiencia, lo expuse en congresos tanto nacionales como internacionales. He llevado chicos por todos lados, o sea, yo iba con los chicos, íbamos a los congresos y ellos se explayaban y contaban cómo hicieron lugar de encuentro, porque el lugar de encuentro no fue si bien fue una idea que yo tuve, pero no fue algo que lo hice solo yo, porque tuve un montón de gente, de amigos, compañeros que trabajamos y los mismos chicos que trabajaron y llevamos adelante el proyecto. O sea. Y con respecto a la etapa que me preguntás de la alianza, cuando termina el gobierno, o sea, la etapa de la alianza fue si bien mucha gente, nosotros tuvimos esperanza, porque precisamente la alianza se anuncia. Yo recuerdo que estuve en un congreso internacional en Mendoza, estuve exponiendo, ahí yo estuve expositor en ese congreso. Yo recuerdo que vinieron expertos de todo el mundo, inclusive yo estuve ahí, conocí, porque lo conocí a Antonio Carlos, que era un pedagogo brasileño, discípulo de Pablo Freire, y me dice, mira, tenés que conocerlo. Y bueno, me llevan ahí porque a mí me lleva me voy por la Secretaría de Presidencia de la Nación en ese entonces a exponer. Fue el año 97. Y ahí se anuncia la alianza. Me acuerdo que ahí se anuncia, en ese congreso, se anuncia la conformación de la alianza.
Y mucha gente, porque todos tuvimos esperanza, porque el proceso privatizador, la década 90 fue un proceso muy duro para para los niños fundamentalmente, porque si bien tenían los organismos nosotros teníamos financiamiento de los organismos internacionales, pero lo que pasaba en el país era tremendo. Y la alianza fue una esperanza para todos, pero en definitiva fue un fracaso porque no tuvieron la capacidad para poder continuar con todo lo que se estaba haciendo, porque ahí se produce el parate. Nosotros quedamos sin financiamiento, sin nada. Y eso que el ministerio a nivel nacional tenía el suficiente presupuesto para poder sostener una buena política social. Pero ¿qué pasó? Por no querer quedar manchado, a lo mejor porque en ese entonces aparece todas las denuncias de corrupción, y todos estaban con miedo. Los ministros, en el caso, yo me acuerdo porque Fernández Mejía era la ministra y ella, cuando estuvo en Formosa, inclusive nos encontramos una vez en Buenos Aires, nos dijo que nos iba a ayudar y todo aquello, y siendo ministra no hizo nada. Por temor, porque fíjate vos que cuando termina la gestión, pues la alianza termina abruptamente a los 2 años, el presupuesto no fue ejecutado. Teniendo recursos, porque tenía recursos en millones, una millonada impresionante de dólares tenía, pero no fue ejecutado porque tenían miedo de que no sé, el temor de que le digan vos sos una corrupta, qué sé yo, pero no lo hicieron. O sea, y todo ese tiempo la pasamos re mal, si bien tratamos de sostener como sea, porque tuvimos un grupo de jóvenes muy trabajadores, que eso tengo que reconocer, que fueron los chicos de la JUFRA, la Juventud Franciscana, que era la catedral, que eran chicos que trabajaban y conseguían recursos donde sea, porque ellos siempre estuvieron presentes al lado mío, o sea, y logramos sostener como podíamos. Hasta que después, al terminar de vuelta la alianza, nos enganchamos de vuelta a los programas, se volvieron a implementar y ahí continuamos. ¿Está? Bien. Y yendo más a la actualidad, ya habrá retirado del lugar de encuentro, pero siempre trabajando y en contacto, ¿no es cierto?, con este tipo de problemática. Hablemos de la situación sociofamiliar de los niños en la actualidad acá en la provincia de Formosa. Y no es diferente a lo que vivían esos niños, o sea, la situación, lo que hay que tener en claro es que el chico que está en esa situación tiene que ver por la situación de pobreza. La pobreza hace que talle, como yo siempre digo, que talla la pobreza, talla miles de cuerpos infantiles. Porque la pobreza hace que él tenga que salir a la calle. Y más en el caso como Formosa, que no hay trabajo, porque el problema es el trabajo. Fíjate vos que yo estuve en la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Cuando yo hice un trabajo de investigación, que fue mi tesis, que es la que vamos a publicar, yo estuve en la OIT y he buscado, mira que leí miles de libros, estando en la OIT tuve la suerte de tener de conocer a Laura Goldberg, que escribió, igual que a Irene Conterni, porque Irene Conterni escribió, y la doctora Claudia Jacinto escribió en Pobreza, Educación y Trabajo, que yo lo conocí, éramos muy conocidos, inclusive me ayudaron un montón. De la misma manera que Laura Goldberg, que escribió La mano izquierda del Estado, con Emilio Tenti Fanfani, que él estuvo también acá, que yo lo conocía, yo he tenido trato con él. Y Laura me dijo a mí que, porque hubo una etapa que en Argentina, que no había chicos en la calle. Y esa etapa, fíjate que coincidente, aunque vos no lo creas, viste, mucho, porque fue la etapa del 45 al 55. Que ahí no hubo chicos, yo busqué porque hay un vacío así, decía, ¿cómo puede ser? Porque desde 1818
ya Mariquita Tonso es la que abre el primer hogar en Argentina. Y a partir de ahí miles de hogares. Y había un vacío, no se encontraba información. Yo recorrí, investigué, busqué. Y el que me dio la orientación más o menos fue Lugolo, un economista que había leído sus libros. Y a partir de ahí, con la información que me dio Laura Boller, me voy a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo. Y ahí voy a la biblioteca de la OIT y empiezo a investigar, y logro que encuentro una bibliografía que no sé si se menciona en la tesis, que a raíz de la política que se aplica, a partir del 45 está el peronismo en el poder, con ese concepto del privilegio de los niños, los niños son los únicos privilegiados, es que ellos aplican una política totalmente distinta. Y también hay que entender el momento histórico que se vivía, que fue esa etapa de la expansión del trabajo, que la mayoría de los padres de las personas tenían pleno empleo. En una sociedad en pleno empleo no hay chicos en la calle, en situación de calle, porque el trabajo es lo que le saca a la gente de la situación de pobreza. Y eso hay que entenderlo, porque un plan no es la solución es el trabajo. Y esa etapa que comprende de plena expansión del empleo hace que no hubo chicos en la calle. Si vos tenés chicos en situación es precisamente por falta de trabajo. No hay trabajo. El trabajo es lo que dignifica, el trabajo es lo que hace que le saque a la gente de la pobreza, que le mejore un montón de situaciones y le dé la libertad, por ejemplo. A eso iba mi siguiente pregunta, porque actualmente, ¿no es cierto?, el movimiento kirchnerista sostiene que, bueno, trabajan más con los sectores vulnerables a través de la implementación de planes. Sin embargo, hay una diferencia que quiero que me explique entre lo que es la política asistencial y la política social, que es lo que se debe aplicar. Claro, la política, eso tiene que ver también, por eso que hay que entender la política social. La política social está en estrecha relación con el empleo. Cuando hay empleo, podés aplicar una política social. ¿Y en qué consiste la política social? En salud, vivienda, educación, que es fundamental. Vos no podés aplicar una política y descanso, o sea, podés darle vacaciones, el obrero se va a vacaciones. Si no hay una buena política, o sea, si no hay empleo, no se puede aplicar una política social. Hoy las políticas que se aplican y eso se dio a partir de la década del 90. Fíjate vos, yo siempre digo, el peronismo fue el generador y como el actor fundamental fue el trabajador. Y fue el peronismo el que destruyó toda esa política. El famoso estado de bienestar. Claro, el mismo peronismo, porque fíjate vos que el estado de bienestar se instaura con el peronismo, que fue la respuesta al desarrollo de las ideas socialistas, porque eso no podemos tampoco dejar de desconocer. Y fue el peronismo el que destruye el estado de bienestar en la década del 90, y no fue Menem, porque es como dice Bertolt Brecht. O sea, Julio César no conquistó solo las Galias ni San Martín, o sea, no cruzó solo la cordillera y liberó a Chile. La historiografía liberal dice, San Martín cruzó los Andes y no lo acompañó nadie, ni siquiera un cocinero, un soldado. Porque acá dicen, no, Menem fue, dicen los peronistas dicen eso. Pero ellos también, o sea, él no hizo solo eso. La historia no hace un hombre individual, es la sociedad, el conjunto de las fuerzas sociales la que construye la historia. Y ellos son responsables, porque así como lo crearon el fundador del peronismo, lo creó en el 45, ellos lo destruyeron en la década del 90. Y las políticas hoy ya no hay política social. Las políticas hoy son todas asistenciales, donde el Estado hoy cumple la función de asistir. Como no tenés que comer, entonces el Estado te da una bolsa de comida.
no tenés cosas, te asiste con un plan, asiste, no hay trabajo, no genera nada. Entonces te asiste, eso es el estado asistencial, ya no existe la política social. Ellos le dicen, no, tenemos política social, es falso, no hay política social, porque no hay trabajo, no es una sociedad en pleno empleo. Y el que tiene un empleo no alcanza ni siquiera a cubrir la canasta básica. La mayoría del empleo que son precarios, informal, ¿me entendés? Y la mayoría de los trabajadores tienen ingresos indigentes, son indigentes. Entonces no pasa por eso, o sea, no se puede decir eso que el Estado hoy que tienen políticas sociales, no existe, son asistenciales, el Estado te asiste. Así que hay una clara diferencia entre lo que era el rol de la familia hoy y lo que era antes. Claro, porque si vos tomás, por ejemplo, en el estado de bienestar, la familia era educadora. Yo, por ejemplo, me crié en ese modelo de sociedad. Mi papá era el único que trabajaba y mi mamá era la que cumplía la función de educación. Esa es la familia educadora, donde vos llegabas a tu casa, te iba a la escuela, de la escuela iba a tu casa y te sentaba a la mesa a comer. No digo que era la mejor comida, pero vos te sentabas a la mesa a comer en tu familia. La familia, o sea, esa es la familia educadora donde te educaban en el comportamiento, en la conducta y un montón de cosas. Y el chico tenía que hacer su tarea en su casa. ¿Me entendés? Hoy la familia es permisiva. El modelo de familia que tenemos predominante en la sociedad es la familia permisiva. Ya no es la familia nuclear como se tenía en el estado de bienestar. Hoy el chico come en la escuela, come en un comedor escolar. En el comedor, fíjate vos lo que hace el Estado le da el guardapolvo, la zapatilla, le da el cuaderno, le da la carpeta, le da los útiles, le da el desayuno, le da el almuerzo. ¿Y cuál es la función del papá y la mamá? No cumple ninguna función, entonces ¿a quién le tiene que respetar ese niño? Entonces vienen a veces los padres y dicen las maestras, yo no sé qué hacer, dice, estuve en un curso de capacitación, dijo una maestra, yo no sé qué hacer porque llama a los padres y los padres dicen que el chico no me hace caso. ¿Y cómo le va a hacer caso al padre si el padre no le cubre ni siquiera lo más mínimo? Ni siquiera el padre no le compra la virome, ni la carpeta, ni le da la zapatilla, ni le da el alimento. ¿Quién es el que le da el alimento? ¿Quién le da la zapatilla? ¿Y quién le da todo? El Estado. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué? No podemos llevar. Hoy y es todo tribal. El chico ya no tiene. No es como en la familia educadora. Hoy ya no cumple, no existe esa familia. Si bien se sigue enseñando, todavía algunos hablan de la familia nuclear, de la familia educadora, propio del estado de bienestar. Hoy ya no existe esa familia, ya no existe ese estado. Hoy el estado es neoliberal, donde no cumple ya la familia esa función. Y eso hay que asumirlo para poder entender lo que está pasando. Y cambia también el rol de la escuela. Por supuesto, porque la escuela pasa a cumplir como hace contención social. Es lo que llaman la escuela contenedora. Yo me imagino, ¿viste? Como el contenedor, ¿viste? De basura, ¿viste? ¿Qué hay en un contenedor en una esquina que se tiran todos los desechos? Entonces la escuela se convirtió como en un desecho, como contener a ese desecho, que no salga. O sea, en la escuela el docente dejó de enseñar. Ya no cumple esa función el maestro. Porque ¿qué tiene que hacer el maestro? El maestro tiene que hacer de asistente social, tiene que detectar qué es cómo viene el niño, le tiene que dar el desayuno, le tiene que dar el almuerzo. O sea, cumple otra función la escuela. Ya no cumple la función como en el estado de bienestar, que vos te ibas a la escuela a recibir instrucción. Donde la maestra te enseñaba a leer, te enseñaba a escribir, y vos te ibas a tu casa, en tu casa comías en tu familia y después a la tarde hacías tu tarea. Eso ya no existe. Esa es la realidad hoy. Que primero, ¿cómo resolver ese problema? O sea, y eso se resuelve con el trabajo. O sea que antes de hablar de calidad educativa, que es lo que está de moda por estos tiempos en la escuela, hay toda una cuestión de fondo que tratar. Por supuesto, porque la mayoría de los niños, fíjate vos, que en esas condiciones son engendrados. Los chicos que son engendrados en condiciones con problemas de necesidades básicas
son chicos que nacen con problemas. Esos chicos nacen con... Para que un niño tenga la capacidad para poder aprender y todo, tiene que nacer en buenas condiciones, con padres y madres sin necesidades. Y estos chicos nacen en esas condiciones. Y vos sabés que la línea de la vida es de los 0 años hasta los 5 años. El chico que nace y no muere a los 9 meses, ese chico, y nace con problemas de necesidades básicas, ese chico va a tener problemas en la escuela, porque no va a tener desarrolladas todas las neuronas de la inteligencia. Que ese es el problema de los chicos, por eso que tienen problemas en comprender lengua, en comprender las matemáticas. Lo entienden, porque ni por más que haga lo que haga, no vas a resolver. El problema es grave lo que está pasando, que nosotros no profundizamos. Entonces dicen, no, la neurociencia. ¿Qué neurociencia? La Argentina tuvo premios Nobel y no se hablaba de neurociencia. Pero ¿qué pasaba? Era otra realidad en la Argentina. ¿Entendés? O sea, existía otro estado, otra sociedad. Hoy los chicos no comen, esa es la realidad. Son engendrados en condiciones con necesidades básicas. Van a la escuela por un sándwich, van a la escuela por un plato de comida. ¿Me entendés? No toman leche, no comen proteína. Es fundamental la proteína. Los chicos le dan de comer todos los días fideo y polenta en los comedores. Esos chicos no se recuperan más. Van a ser, o son mano de obra barata, o vamos a tener que construir cárcel, ¿viste? Como dice, que es el plan de vivienda para los pobres. A eso no tenemos que llegar. La verdad que sí, que bueno, cambia todo el panorama de lo que sostienen hoy en día los funcionarios, bueno, y todos los estudiosos de la educación y de la familia acá en el país. Hay que replantearse muchas cosas, ¿no es cierto? Y pensando que es otra el camino que hay que tomar. Por supuesto, el trabajo es fundamental. Si no hay trabajo, porque es una cuestión, fíjate vos que es una cuestión cultural, el pueblo ya se dio cuenta. El pueblo votó distinto en las elecciones pasadas. Y yo eso, ¿cómo puede ser? En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el oficialismo perdió. Y repartieron plata, pero igual perdieron. Porque la gente entendió que el plan no es la solución. La gente entendió que es el trabajo es lo que te saca de esa situación. Que sin trabajo vos no salís. El trabajo es lo que te dignifica como persona, como ser humano. Vos tenés que garantizar el trabajo. Y ese es en el futuro, el que garantiza ese es el camino. Ya no es más el plan. Nosotros siempre, fíjate vos que cuando convirtieron al pueblo en un pueblo mendigo, nosotros fue toda una pelea. Yo dejo el hogar cuando llega el kirchnerismo a los 2 años. ¿Me entendés? Porque yo me di cuenta que iba a ser inútil todo lo que estábamos haciendo. Porque si nosotros peleamos para que el chico se convierta en trabajador y estudie, para que algún día tenga mejores posibilidades de tener un buen empleo, ellos lo rompieron porque te rompieron el trabajo que estaba haciendo y no había forma de poder continuar. Culturalmente esa cultura del plan, porque ellos crearon toda una cultura, inclusive una cultura del pobrismo, eso se quebró. Ellos perdieron culturalmente, sufrieron una derrota y esa derrota ellos podrán ganar una elección, pero es algo que no va a retroceder, porque el pueblo entendió que el trabajo es lo que te dignifica, ¿me entendés? Y eso votó el año pasado, en las elecciones de medio término, y eso es lo que hay que entender. Por eso es que hoy eso se debate hoy. Esa es la discusión que hay, el trabajo versus y una derrota cultural, y acá también va a pasar lo mismo, porque acá ¿qué es lo que hicieron durante años? Destruyeron toda la producción primaria, prácticamente, y nadie dijo nada, y sostuvieron con el empleo público, con un plan, pero hoy esa gente ya entendió también ya, porque ya no quiere más eso.
La gente quiere trabajo, por eso se moviliza, camina a la calle, o sea, ¿me entiendes? Es una cuestión cultural, porque tiene mucho que ver, pero para eso, o sea, eso es lo que, esto te abre, viste, ese panorama, viste, entendiéndole a los chicos por qué salen. Porque los chicos no salen a la calle porque quieren salir, porque son vagos. La necesidad, la pobreza, le lleva a salir a pelear en la calle. Bueno, excelente entrevista, 45 minutos charlando de todo lo que es la experiencia con el trabajo con los chicos en situación de calle, la situación actual, ¿no es cierto? Y con un mensaje de que es cultural la batalla que hay que dar a partir de ahora y que se va a seguir dando en la provincia y en el país. Esta entrevista va a ser parte del futuro libro que estamos por publicar, pero además vamos a tener disponible en las redes sociales y en mi canal de YouTube. Yo soy Guillermo Romero, así que un gusto poder entrevistarte.